Bien, entonces, grabación inicial. Bienvenidos a una de las últimas clases de balance. Yo no digo que la última, pero por ahí va la cosa. En donde vamos a continuar con el balance de energía. Hoy es miércoles 20 de marzo, mi madre, la semana que viene es Semana Santa. Pero el sábado tenemos clase. Aunque yo sé que las muchachas se van a la playa. Y Eduardo, no sé qué va a hacer en Semana Santa. Playa seca, Eduardo. Bueno, el sábado, profe, el sábado no voy a poder estar. Me lo imaginé, me lo imaginé. Pero no es porque vaya a salir a una playa o algo así por el Playa, estilo. playa seca, Eduardo, playa seca. No, tengo Punto un fijo. taller. ¿Tenés Tengo un que? taller el día sábado. Ok, bueno, está bien. Estamos avisados que Eduardo no va a venir el sábado. Entonces, te grabaremos y después, por favor, mira el video de la clase. Son las 11:13. Vamos a terminar este problema. Si lo podemos terminar antes de una hora, perfecto. Porque en realidad tengo otra cosita que hacer con los muchachos del material. Después de esta clase. Bien. Entonces volvamos a nuestras cosas de interés, que son los de balance de energía. ¿Se ve? No, no se ve. Voy a mostrar toda la pantalla. Ahí sí se ve. Esa es la hoja de cálculo de Excel en donde teníamos planteado el problema que a continuación se propone. Dice, lo vuelvo a leer, esto ya lo habíamos leído en clases pasadas. Me recuerdan si he subido o no los videos de la clase del miércoles pasado. No, profe. No lo subí. No. Bueno, está bien. Aquí voy a ver cuál es ese video y subiré los dos videos, el de aquella y el de esta clase. Dice, ejemplo 5.14, 10 libras de agua, 35 grados de líquido, 35 grados Fahrenheit. Están aquí abajo donde dice agua líquida, masa del agua líquida. Y 4 libras de hielo a 32 Fahrenheit. Aquí están donde dice maíz, significa masa del hielo, masa del agua sólida 4, transformada en kilogramos sería 1.816 kilogramos, 32 Fahrenheit es 0 grados centígrados. Y 6 libras de vapor de agua a 250 Fahrenheit, 250 Fahrenheit, serían 121,1 grados centígrados y 6 libras de agua son 2,724 kilogramos a 20 PSI, perdón, 250 Fahrenheit y 20 PSI de PSI a bar sería 1,9785, bueno, se mezclan en un recipiente de volumen fijo. Este problema en particular es balance de energía isométrica o isocore, es decir, a volumen constante en un sistema cerrado. ¿Cuál es la temperatura final del ambiente? Cuando vapor de agua se condensa y suponga que el volumen del recipiente es constante con un valor igual al volumen inicial de vapor de agua y que el recipiente está aislado. Cuando te dicen que el recipiente está aislado, que no hay calor ni trabajo. Bueno, puede haber trabajo, pero no calor. Suponga que el recipiente está aislado. Suponga que se trata de un proceso por lotes no continuo. Entonces nosotros hicimos el dibujo. Aquí está masa del vapor con sus características, la del líquido con sus características y la del hielo con sus características. Recipiente, sistema de rara. Entonces, como incógnitas en amarillo, ¿cuál es la temperatura final? Temperatura final del sistema.
cuánto se condensó, cuántos kilogramos del vapor se condensó en agua líquida, ¿cierto? Y cuál es el volumen específico final del sistema en metros cúbicos sobre kilogramos, porque si te dicen que el volumen recipiente es constante, entonces el volumen final ya está, es igual al volumen inicial. No, resulta que lo que piden es el volumen específico final del sistema. Entonces calor es igual a cero, ¿verdad? No hay referencia de calor, trabajo es igual a cero, el sistema está aislado, cero. Y le agrego una cosa aquí que es la masa total. La masa total es la suma de las masas de vapor, 2,74 más líquido, 4,54 más el hielo, que es 1,816 kilogramos, tengo 9,08 kilogramos total de agua en el proceso. Balance de energía para un sistema cerrado, ustedes saben, cambio de energía cinética delta K, más cambio de energía potencial delta P, más cambio de energía interna delta U, es igual a U más W. Si yo no tengo que calor de cero y trabajo cero, el lado derecho de la ecuación es cero. Ahora, ¿hay cambio de velocidad? No. Igual a cero. ¿Hay cambio de posición respecto a una referencia? No. Delta P es igual a cero, por lo tanto solamente me queda delta U es igual a cero. Bueno, está bien. Como voy a usar las tablas de vapor para las propiedades del agua, resulta que delta U es igual a delta H menos delta de presión por volumen, y delta H menos delta P por B es igual a cero, lo que me da entonces que la sumatoria de delta H menos la sumatoria de delta P por B es igual a cero. Entonces yo había empezado a hacer los cálculos del estado inicial del proceso. Bien, eso lo podemos ver un poquito después. Lo que quiero, yo había puesto por aquí otras ecuaciones, que es la continuación de mi balance de energía. En este caso, la siguiente ecuación es la que pongo aquí. Como ven, el delta H es el cambio de entalpía final en el estado final menos el estado inicial, delta HF menos delta HI. Y también el delta P por B lo puedo separar en dos términos, en donde sería delta P por B final menos delta P por B inicial. Eso es lo que significa la F y la I. La siguiente ecuación, para no perder mucho tiempo, la puse por aquí. Ok. Bien. Entonces, delta H final multiplicado por la masa final. ¿Cuál es la masa final? Ya la había puesto por allá, 9,08 kilogramos. Entonces, masa es conocida. Delta H final tiene que ver con la temperatura y presión final del sistema, que es parte de lo que me pide. Mire, temperatura final, volumen específico final, lo que me daría una presión final, etc. El delta H inicial lo puedo separar en tres términos: uno para el vapor, uno para el líquido y uno para el sólido. Eso es lo que significa la B pequeña y el
y S. Entonces, como ven, delta H inicial es masa del vapor inicial por delta H del vapor inicial. Para el líquido sería masa del líquido inicial por delta H del líquido inicial. Y para el hielo, que es el sólido, masa del sólido por delta H del sólido inicial. Y en el caso de delta P por B final, multiplicado por la masa, me da delta P por B final, que no sé cuánto es la presión final y tampoco el volumen final, por lo tanto eso también es una variable, pero las iniciales sí las conozco. Sería masa del vapor inicial por delta presión por volumen del vapor inicial, más masa del líquido inicial por delta presión por volumen del líquido inicial, más la masa del sólido o del hielo final por delta de presión por volumen del hielo inicial. Todo eso igual a 0. Descomponiendo esa ecuación, finalmente me queda una bonita, entre comillas, ecuación en la cual tengo del lado izquierdo lo desconocido. Lo desconocido es masa final por delta H final menos masa final por delta presión por volumen final. Es igual del lado derecho, del lado izquierdo lo desconocido, del lado derecho lo conocido. Bien, por cierto, con respecto al líquido y el vapor, yo puedo fácilmente decir que esto es muy pequeño y que esto es también muy pequeño. ¿Por qué? Bueno, ya nos vamos a dar cuenta cuando estemos viendo el volumen específico para el líquido y para el vapor con respecto al volumen específico del vapor. Es pequeño el volumen específico para el líquido y para el sólido, para el agua y para el hielo, es pequeño respecto al del vapor. De todas formas lo vamos a calcular, pero por el momento podemos ignorar esos dos términos que están aquí, porque el volumen es absolutamente ínfimo con respecto al volumen de vapor. Entonces esos términos de allí desaparecen prácticamente para no tener que calcular. Es un pain in the tener que calcular. No, espero que no le manden estos videos a nadie más, solamente para nosotros. Entonces, el término conocido, masa del vapor inicial por delta H del vapor inicial, lo podemos calcular. Masa del líquido por delta H del líquido inicial, también lo podemos calcular. Masa del sólido, del hielo, por delta H del sólido, también lo podemos calcular. Y masa del vapor por delta presión por volumen del vapor, también lo podemos calcular. Entonces, vamos a eso. ¿Cómo calculamos para las condiciones iniciales las propiedades del vapor? Entonces, propiedades del vapor inicial. Entonces, ¿qué necesito yo del vapor inicial? Resulta que tengo una temperatura 121 y una presión 1,37. Me voy a la tabla de vapor. Aquí en la hoja de cálculo del CEL, ustedes tienen también tabla de vapor. Como ven, agregué todas estas filas de aquí. Todas estas filas son nuevas. Las agregué de mi tabla de vapor porque estas no estaban. Y también agregué en vapor sobrecalentado las
de 5 y 7 bar. La de 5 y 7 bar, porque de alguna forma creo que la vamos a necesitar en alguna parte, no me acuerdo cuál. Bien. En propiedades de vapor inicial tenemos presión. En bar, temperatura en grados centígrados, volumen específico en metros cúbicos por kilogramo, y también tenemos la entalpía de vapor en kilojoule sobre kilogramo, ¿cierto? Entonces, para 1,37 bar y una temperatura de 121 grados centígrados, me voy a la tabla de vapor y veo que en términos de presión tengo para 1 bar y para 1.5 bar, pero no tengo para 1,31. Entonces lo que hago es, por supuesto, lo siguiente, como ya ustedes saben, esto es igual a, para 1 bar, la temperatura es 99,63 grados centígrados y el volumen específico del líquido, ya va, esto no es lo que yo quiero, es del vapor saturado. El volumen específico del vapor saturado es el de al lado. Bien, entonces este sería la columna de al lado, ahí está. Este es el volumen específico del vapor saturado, y la entalpía del vapor saturado está en la columna. La entalpía del vapor saturado está en la columna I. Entonces me voy acá y le digo columna I19, ahí está. La entalpía del vapor saturado. Entonces la necesito a 1,3. La tengo a 1, que sería la propiedad de saturación, pero a 1,3 no la tengo. Vamos a ver qué tengo por aquí. Tengo a 1,5, pero tengo la de saturación. También tengo a 1,5 bar la de sobrecalentar, sobrecalentado a 1,5 bar y 120. No, eso no es correcto, porque la temperatura que tengo es 121, ¿cierto? Entonces no puedo usar la de 120, puedo usar la de 1.5 bar a, bueno, me metí, si puedo usar la de 120 a 1.5 bar, vamos a usar eso. Presión igual a 120, perdón, 1.5 bar, 1.5 temperatura 120, 120 grados centígrados, volumen específico del vapor, volumen 1,188 kilómetros cúbicos por kilogramo, y la entalpía del vapor a esas condiciones son la entalpía 1711,4 kilojoule por kilogramo. Bien, entonces ya ustedes saben que necesito utilizar la función pronóstico para obtener el valor a la presión que yo quiero, que es de 1,378. Pero eso sería solamente un punto, lo necesito a 121. Entonces, como no lo tengo a 121, necesito otro juego. A ver, necesito para una presión igual.
Ahí está, para una presión de 1.5 y una temperatura mayor de 120. Entonces me devuelvo a la tabla de vapor y veo que la presión es de 1.5 bar y ahora la necesito a una temperatura de mayor de 120, por lo tanto entre 120 y 160, pero ya va. La presión que voy a usar es la de primero un bar y a una temperatura de 120. Ahí. Y después a una presión de 1.5 bar y una temperatura mayor de 120. Así que es la de 160. Okay. Y el volumen específico del vapor a 1 bar y 120 va a ser de 1,793 y la entalpía va a ser igual a 2,716. Y a 1.5 bar y 160 el volumen específico va a ser 1,317 y la entalpía va a ser de 2,798. Ok, entonces para las condiciones iniciales tengo que hacer la función pronóstico 2 veces, como mejor dicho, 3 veces. Ahí. Sería interpolación dentro de otra interpolación. Ya ustedes saben eso de términos, ¿cierto? Entonces, la primera interpolación va a ser como si para una presión que yo necesito de 1,37 voy a interpolar en la, vamos a poner esto en un colorcito azul pálido, y esto en un color un poco más llamativo, azul fuerte. Entonces la primera interpolación va a ser en las propiedades del vapor, que es azul pálido, y necesito la temperatura entre esas dos versiones. Fíjense que esa temperatura que voy a obtener es menor de 120. Entonces la temperatura va a ser igual. Pronóstico. Ustedes saben que la función pronóstico es para interpolar. ¿Para qué es? Para este. ¿Cuáles son los Y conocidos? Son estos dos. ¿Y cuáles son los X conocidos? Son estos dos. Entonces, para 1,378 bar, la temperatura interpolada es 115,020. Como dije antes, menor de 120 grados. El volumen específico va a ser pronóstico ¿para qué X? Para esta presión. ¿Cuál es el Y conocido? Estos dos. ¿Y cuál es el X conocido? Estos dos. El volumen específico interpolado va a ser 1,33 y la entalpía interpolada va a ser de, para esta presión, el Y conocido son estas dos entalpías y el X conocido son estas dos presiones y me da eso. Chévere, cool. Ahora todo bien.
hipotética, como dicen los portugueses. En la otra interpolación tengo datos a una temperatura que es mayor de 120 y eso está bien, necesito esa interpolación también. Entonces, ¿a qué presión? La presión va a ser la presión del vapor. Entonces, interpolo con la temperatura. Es igual a pronóstico de que a esta presión los valores conocidos de Y son estos dos y los valores conocidos de Y son estos dos. Y tengo que la temperatura interpolada es de 150. Igual para el volumen es igual a pronóstico para esta presión de el Y conocido son estos dos valores de volumen y el X conocido son estos dos valores de presión. 1.40. Y para la entalpía también. Pronóstico para esta presión, el valor conocido de Y son estos dos entalpías y el valor conocido de X son estas dos presiones. Entonces ahí tengo la interpolación para estas dos señoras. Fíjense que ahora tengo a la misma presión. Ahora lo que tengo que hacer es interpolar para una temperatura que es de 121. Entonces, para una presión de este valor y una temperatura de este valor, ¿cuál es el valor del volumen específico a la temperatura y presión del vapor de agua? Entonces, ¿a qué X a esta temperatura? ¿Cuáles son los valores de Y? Estos dos valores de volumen y los valores de X son estos dos colores conocidos de temperatura. Y tengo mi volumen específico a esta presión y esta temperatura. Luego, pronóstico. ¿A qué X a esta temperatura? ¿Cuál es mi valor conocido de Y? Son estos dos entalpías. Y los valores conocidos de X son estas dos temperaturas y tengo mi entalpía. Entonces estos son resultados que tengo que colocar aquí. Esto es entalpía del vapor. Entalpía del vapor y volumen específico del vapor a esta presión y esta temperatura, que son las que me da el problema como tal. Bien. Por lo menos ya tengo entalpía del vapor, entalpía del líquido, la entalpía del líquido, vamos a ver propiedades del líquido inicial. Entonces va a ser mucho más sencillo porque lo único que necesito son líquidos saturados a esta temperatura. Me vuelvo a la tabla de vapor y veo que líquido saturado está aquí en la entalpía del líquido saturado a una presión de una temperatura de 1,666 grados centígrados líquido saturado. Resulta que tengo a 0,1 y a 10 bar. Y el volumen específico del líquido saturado son estos dos cositos que están aquí y la entalpía del líquido saturado son estos dos que están aquí. Bien, no importa, vamos a hacer. Presión, temperatura, volumen específico del líquido saturado y entalpía de líquido saturado HL. Okay. La presión es esta y la temperatura es esta y el volumen específico del líquido saturado es
esto entre 1000. Eso entre 1000 porque como ven en las tablas de vapor, aquí dice volumen específico B del fluido por 10 a la 3. Quiere decir que ese volumen específico está multiplicado por 1000. Entonces tengo que dividirlo entre 1000 para que me dé el volumen específico en las unidades que yo quiero, metro cúbico por kilogramo. Y la entalpía no es la columna D, la entalpía del líquido saturado es la columna G. Por lo tanto, me devuelvo para acá y le digo columna G. Kilojoule por kilogramo. Entonces, el otro valor está inmediatamente abajo de él y tengo la presión, la temperatura, el volumen específico y la entalpía del líquido saturado. Entonces, ¿a qué temperatura lo necesito? Lo necesito a 1,6. Entonces, aquí pegamos. La temperatura es de 1,6. La presión en realidad no importa, porque como ya ustedes saben, los líquidos son bastante inertes al efecto de la presión. Pero el volumen específico que lo necesito, pronóstico, para que X la temperatura y mis conocidos Y son otros dos volúmenes específicos y mi conocido X son estas dos temperaturas. Y tengo el volumen específico del líquido a esa temperatura y la entalpía igual. El pronóstico para esta temperatura de el conocido Y sobre la entalpía y el conocido X, las dos temperaturas, y me da 6,97 kilogramos la entalpía del líquido. Con respecto al sólido, más o menos lo mismo, propiedades del sólido. Entonces, inclusive puedo utilizar la misma, no tengo por qué copiarla por aquí, pero puedo utilizar la mismo valor. Sí, y esto era la pequeño detalle. Listo. Bien, son las mismas propiedades del sólido que propiedades del agua líquida, pero ahora yo la necesito a una temperatura de 0, que es la temperatura del hielo. Entonces, ¿a qué temperatura? 0 grados centígrados y, por supuesto, la función pronóstico para esta temperatura y Y conocido son los valores de volumen específico y conocido de temperatura. Fíjense que el hielo tiene un volumen específico apenas más pequeño que del agua líquida. Con respecto a la entalpía, pronóstico a 0 grados centígrados, mi valor de Y son las dos entalpías y mi valor de X
someta a temperatura, por supuesto, que la entalpía del hielo es negativa. Y era de esperar, ya que la entalpía del agua referenciada a la tabla de vapor tiene un valor de 0 en el punto triple. Ustedes saben eso de termodinámica. El hielo está un poquito más, una fracción de grado más abajo del punto triple. Por lo tanto, la entalpía del hielo siempre es negativa. Entonces tengo de la ecuación que tengo que resolver, delta H del vapor inicial es esta, delta H del líquido inicial esta y delta H del sólido inicial. La presión es esta y el volumen, el volumen específico del vapor inicial es este. Entonces yo puedo evaluar ya el lado derecho de la ecuación, que ya ustedes saben, la ecuación final, evaluando lo conocido, el lado derecho de la ecuación inicial. Entonces, los términos que necesito son masa del vapor, entalpía del vapor. Lo puedo colocar aquí. Masa del vapor, entalpía delta H del vapor inicial. También necesito masa del líquido y delta H del líquido inicial. Masa del líquido, delta H del líquido inicial. También necesito masa del sólido y delta H del sólido inicial. Masa del sólido, delta H del sólido inicial. Y también necesito la masa del vapor, lo tengo, presión por volumen específico inicial. La presión y el volumen específico del vapor inicial. Okay. Masa del vapor es 2,74 kilogramos. Delta H del vapor es que acabo de conseguir aquí. Kilogramos sobre kilo. La masa del líquido es igual a 454 kilogramos, y la entalpía del líquido inicial es este valor de por aquí, kilojoule por kilogramo. Masa del sólido es 1,8 y pico kilogramos. Entalpía del sólido lo acabo de calcular por allá, kilojoule por kilogramo. La presión, pero lo tengo en bar, la presión es la necesito en kilopascal para que me dé kilojoule. Entonces, como quiero transformo bar en kilopascal, lo multiplico por 125 y eso me da 1 kilopascal. Y el volumen específico para el líquido es, para el vapor inicial, este que acabo de obtener por aquí, metros cúbicos por kilogramo. Todas las unidades también. Entonces, el lado derecho de la ecuación, el lado derecho de la ecuación me da un valor como así. Sustituyo lo que ya llamamos masa del vapor por entalpía del vapor. A ver, masa del vapor, este valor por la entalpía del vapor es este valor, más masa del líquido, este valor por la entalpía del líquido, este valor, más masa del sólido por la entalpía del sólido, menos
masa del vapor y este valor de aquí, kilogramos por delta P por V por presión en kilopascal por volumen específico metro cúbico por kilogramo. Kilogramo cancela kilogramo, te queda kilopascal por metro cúbico. Kilopascal es kilonewton sobre metro cuadrado multiplicado por metro cúbico, te queda kilonewton por metro, que es kilojoules. Por supuesto que tiene que dar en kilojoules para que pueda dar. Y eso te da 6.920 y algo, kilojoules de calor del lado de energía, del lado del lado izquierdo todavía ya conozco cuál es la masa final. La masa final es la masa total, que es 9,08, y la delta H final y delta P por F no la conozco. Vamos a evaluando el lado izquierdo de la ecuación. Entonces, primero y principal, la masa final es igual a la suma de las tres masas, que sería el valor que está aquí en kilogramos. Pero no tengo cuál es delta H final y tampoco tengo cuánto es P, presión por volumen final. Entonces, primero, lo que vamos a hacer aquí es un proceso iterativo, pero tal como lo dice en el libro también lo resuelve. Lo que pasa es que ellos lo resuelven un poco como que, bueno, vamos a poner esto y mágica de data. No, cuando uno empieza un proceso iterativo empieza a hacer cosas que uno sabe. Entonces, bien, vamos a empezar suponiendo la cantidad del condensado, masa del condensado. Eso es una de las preguntas. Fíjense que aquí me pregunta cuánta masa se condensó en el proceso. Bien, entonces es bueno empezar con eso, porque ya una vez que responda a esa pregunta ya no tengo que hacer mucho más cálculo, que dice cuánto es la masa, cuánto de vapor de agua se condensa. Entonces, la masa de condensado, o podemos mucho más vamos a ponerlo así, mucho más inteligente de nuestra parte, suponer un porcentaje de la masa que se condensa. Por ejemplo, yo voy a suponer que inicialmente se condensa un 50% de la masa. Recuerden que esto es un parámetro de cálculo, un parámetro de suposición. Yo puedo cambiar este porcentaje en el momento que yo quiera. Entonces, esto no es masa de condensado, sino el porcentaje del condensado. La masa del condensado va a ser como se calcula la masa. Si se condensó el 50% del vapor, inicialmente había de por 2 y pico kilogramos. Entonces, para calcular cuánto fue que se condensó, sería por el porcentaje se condensó 1,362 kilogramos de agua. Y lo que se quedó sin condensar masa de agua que quedó sin condensar fue lo que había inicialmente menos el condensado. Esto menos lo de arriba. Que como obviamente yo supuse que había 50% del condensado, las dos masas son igual.
Pero si por ejemplo digo que el 45% del condensado, la masa de condensado es menor que la masa sin condensar. Bien. ¿Cómo calculo el volumen específico final? Es muy importante. ¿Okay? Entonces, como el sistema es a volumen constante, entonces, ¿cuál fue el volumen inicial? ¿Cuál fue el volumen inicial? Bien, vamos a calcularlo. El volumen inicial, que lo calculé en el parte, era igual a la masa del vapor. Perdón, el volumen específico del vapor. El volumen específico del vapor es metro cúbico por kilogramo multiplicado por la masa en kilogramos del vapor, que era y eso te daba la masa del inicial del vapor. Si yo quiero, puedo sumarle también el volumen específico del líquido por la masa del líquido y del sólido, pero miren estos números: 0,00, me da vergüenza estar sumando 0,0. De todas formas lo puedo hacer como que para no dejar la cosa ahí. Entonces, más volumen específico del líquido multiplicado por la masa del líquido que había inicialmente, que era de 4 kilogramos, y ese que casi no cambia, más el volumen específico del sol, igual, por el volumen, por la masa del sólido que había inicialmente, que era 1,8, dejaba todavía más parte, porque no afectó de nada. Y esto es metros cúbicos. Ahora, ¿cuánto es ahora que se condensó la mitad de la masa del vapor? Entonces, el volumen B sub F es igual a volumen final. Este volumen dividido entre la masa final sin condensar, este valor aquí, que fue la que quedó en estado de vapor, y esto te da 2,668 metros cúbicos por kilogramo de agua. Bien, entonces 2,668 metros cúbicos por kilogramo. Piense que si yo cambio el porcentaje de condensado, cambia también el valor del volumen específico final de la masa de agua. Entonces, pero todavía tengo que chequear del lado derecho, del lado izquierdo con el lado derecho. Entonces fíjense que el lado izquierdo tengo un valor, este valor que está aquí, que me dio un cálculo, y del lado derecho tengo una suposición. Entonces tengo que evaluar el lado derecho. Si el lado derecho es igual al lado izquierdo, entonces el porcentaje de condensación que yo he supuesto es correcto. Si no, tengo que cambiar. Canalla, miserable. Okay. Entonces, ¿cómo voy a hacer para evaluar el lado izquierdo de esta ecuación que está aquí? Necesito calcular el delta H final y la presión final, porque el B sub F, el volumen específico final, ya lo acabo de calcular por aquí. Miren, volumen B sub F es este. Entonces, ¿cómo voy a hacer para calcular el H final? Bueno, para eso necesito las tablas de vapor en el agua saturada. Entonces, de las tablas de vapor, entre paréntesis, agua saturada. Entonces, ¿cuál es la condición? Mi volumen específico B sub F, que es 2,65. Pero ¿qué tengo en la tabla de vapor? Fíjense lo que tengo. Voy a tabla de vapor,
volumen específico del vapor. ¿Dónde está? 2,66, bueno, está por aquí. Está entre vamos a ponerlo así, entre 85 grados y 89,95 grados, ¿cierto? Estas dos temperaturas que están aquí. Entonces, yo puedo interpolar para estos dos con la temperatura, con la presión. ¿Qué más necesito? Necesito la entalpía del vapor, que serían estas dos que están aquí, ¿cierto? Y también, ¿qué más necesito para la evaluación? La presión. Necesito presión y entalpía del agua saturada. Pero vamos a hacer eso. Entonces, interpolando en la tabla de vapor, tengo lo siguiente. ¿Cuál es la presión? La presión P. Presión P es igual a pronos. Ok, ¿cuál es mi X? Mi X es el suerte. Yo necesito para este volumen específico 2,68, no sé qué más. Necesito un valor de presión. Me voy a la tabla de vapor y le digo, mi Y conocido son todos estos, desde, puedo poner desde 0,04 o desde 0,01 y hacer el barrido de todas estas presiones entre 0,1 hasta 1. Entonces, piensen que la función pronóstico no me limita a solo dos valores. No. Yo asumo que hay una línea recta entre 0,1 y 1 y pronóstico me hace el trabajo fácil. Entonces, mi X conocido son los valores. Dos valores de volumen específico que hay entre 0,1 y 1. Resulta que la presión en bar a este volumen específico 2,66 es el número satánico, guacara, 0,66 bar. Bueno, seguro. Si yo vengo por aquí entre 2,7, es decir, un valor de volumen específico, aquí entre este valor, obviamente que la presión tiene que dar entre 0,6 y 0,7. Entonces, esto lo puedo yo hacer. ¿Cuál es la temperatura? La temperatura, aunque esa broma no me importa tampoco. La temperatura es igual a pronos entre ¿para qué valor de X? Para este valor de vapor de volumen específico del vapor saturado. ¿Cuáles son las Y conocidas? Las Y conocidas son las temperaturas entre este y entre 0,1 y 1. Y el valor de X conocido son los valores de volumen específico del vapor saturado que está aquí. Entonces me dice que la temperatura es aproximadamente 87,39 grados centígrados. Y para eso, ¿qué la necesito para contestar la pregunta, la primera pregunta, que cuál era la temperatura? Okay. Y ahora necesito evaluar las entalpía de tengo la fracción, entalpía final, entalpía del vapor. Voy a ignorar completamente las entalpías del líquido, porque la entalpía del líquido, si ustedes ven en la tabla de vapor, son pequeñas, 300, y al comparar con 2600, que son las de vapor. Bueno, aunque el vapor, el líquido, tal vez no debería ignorar. Vamos a ver. La entalpía
la que voy a ignorar completamente es la entalpía del sólido. Entonces evalúo DH del vapor, pH del vapor, pronóstico de quién para un X, que sería el volumen de 2,68 metros cúbicos por kilogramo. ¿Cuáles son mis Y conocidos? Mis Y conocidos son la entalpía del vapor entre 0,1 y el valor de X conocido es el valor del volumen específico del vapor. Resulta que la entalpía pronosticada es 2.655 kilojoules por kilogramo. La entalpía para el líquido, el fase del líquido es igual a pronóstico de que para un valor de BSUF 2,66, mi valor de Y conocido son la entalpía del líquido entre 0,1 y esos valores de aquí, y mi valor de X conocido son los valores de el volumen de vapor saturado entre 0,1 y Q, me da 366 kilojoules sobre kilogramo de líquido. Entonces, ¿cómo voy a evaluar entonces el lado derecho? El lado derecho lo voy a evaluar de la siguiente forma, como le decía para allá. Lado izquierdo. El lado izquierdo de la el lado izquierdo es igual a masa final por delta H final. Ok, momento. Masa final tiene que ver con masa del vapor y masa del líquido, ¿cierto? Entonces, masa final sería masa del vapor, pero sin condensar. El masa del vapor sin condensar fue la que quedó en fase de vapor, que sería este valor, multiplicado por la entalpía del vapor, que sería este valor, más masa del líquido. La masa del líquido que se condensó sería este valor, pero ojo, aquí hay un truco, porque ya antes había un líquido allí, ¿cierto? Entonces sería masa que había originalmente del líquido, que era este valor 4, más la masa del vapor que se condensó allí, que es masa del condensado, este valor multiplicado por la entalpía del líquido, cosa que es bastante pequeña. Y eso sería masa final por la pH menos todo eso, menos masa final, que sería ahora sí la masa completa, 9,8, multiplicado por la presión final. Ouch, no la llevé a la necesito en kilopascal. Bueno, ya va, momento. Una punta del panto, como no se llama. En kilopascal sería este valor multiplicado por 101.325, y eso te daría en kilopascal. Entonces, masa final multiplicado por la presión en kilopascal, multiplicado por el volumen específico del gas, despreciando el volumen específico del líquido también, porque como ya te dieron que era 0,000. Entonces, si despreciamos eso, me quedará ese valor así. Y obviamente que me da 4.000 kilojoules
Este valor del lado izquierdo no corresponde con el valor del lado derecho. Tienen que los dos valores ser igual. El error es la diferencia con el valor absoluto de la diferencia de entre de la diferencia entre el lado derecho menos el lado izquierdo, que debe ser igual para cumplir con la ecuación del balance. Y así podríamos, lo podemos también expresar en porcentaje de la siguiente forma, entre el valor absoluto del lado derecho y porcentaje de error para que bien. Entonces, como ustedes ven, el escenario está como que pintado, ¿verdad? Pintado para un sol agarrado. Ustedes dicen, yo sabía que venía por un sol. Sí, hay un sol que pinta. ¿Cuál es mi celda objetivo? Mi celda objetivo es mi celda de error. Yo quiero que los dos lados de la ecuación sean iguales, es decir, el lado derecho igual a la izquierda. Y con un valor de 0, cambiando la celda, voy a cambiar la celda del porcentaje de condensado. Como ustedes saben, ese 50%, no multiplico. Vamos a ver cuánto dice Solver. Dice que el porcentaje condensado es del 16%. Y que el porcentaje de error da 1,5%, los dos lados son igual. Fíjense entonces la temperatura, la presión, 0,73 picobar o 74 kilopascal final. Temperatura final 91,64 grados centígrados. Entalpía del vapor final 2600 y pico. Entalpía del líquido final 384 y ok. Temperatura final, ¿cuánto es la temperatura final? 91 grados centígrados. ¿Cuánto es la masa de agua que se condensó? La masa de agua que se condensó fue de 0,44 kilogramos. Y el volumen específico final del gas sería 1,59. Entonces, obviamente que esto lo pongo así como producto de un cálculo, guardamos todo esto y uy, 2.4 minutos. Creo que me olvidé. Voy a dejar de presentar. Bien, ¿alguna pregunta? Yo voy a mandar el Excel para que vean con detalle qué fue lo que hice y para que pasen viendo de nuevo este video. Bien, con esto completamos la parte de jalar la energía en el sistema cerrado. Solamente faltan dos pequeñas cositas. Hay una huevonada, como si por ahí, que balance energía en el sistema abierto. Solamente vamos a hacer dos problemas suficiente y un problema de balance de energía con reacción química y mire ya, termino la materia de balance. Mi disculpa, yo dije que antes de Semana Santa íbamos a terminar, pero me había contado con que íbamos a perder la clase. Bien, ¿cómo vamos a hacer con la nota? Yo les voy a pasar unos ejercicios, ustedes lo resuelven, me lo envían, yo lo corrijo y eso es todo. Esa es la nota que tiene de eso. Por supuesto que yo doy nota por participación, asistencia, etcétera. Así que por lo menos 0,1 no vayan a tener. No es un consuelo.
hagan los ejercicios, ok, solo por asistencia y participación no van a pasar. Hagan los ejercicios, vamos a estar bien, listo, chévere, ya terminó el curso. Nos vemos entonces el sábado. Dijiste que Eduardo no iba a poder el sábado. Bien, voy a empezar. Sí, profe, dije que no podía. Voy a empezar entonces balance de energía en sistema Javier. Y si da tiempo para hacer los dos problemas, terminamos con balance de energía en sistema Javier el mismo sábado. Ustedes no van a hacer nada en Semana Santa, ¿cierto? O sea que podríamos planificar una clase para terminar todo eso lunes, martes, miércoles. Piénsenlo, hablamos el sábado. Cualquier cosa, Eduardo se tendrá que atender a lo que decidamos Lorena y Alemania. Bien, con esto entonces me despido. Pensé todo, feliz tarde, buen provecho, son las Feliz tarde. Listo. Igual, profe, feliz tarde. Chao.